Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena temazo de las grecas. Pensaba yo que esto no iba a sonar en Les Fartures, pero la vida lleva una caja de sorpresas. Estoy con Juan y con Laura. Laura conozco, ya va de unos añinos y viene a presentarnos una aventura nueva, un sitio guapo, un chiringuito. Ya nos contarán ellos todo lo que abrieron en las Pedreiras, bueno, allí para la zona, muy cerca de, bueno, en el Franco, ¿no? Muy cerca de la playa de donde íbamos a Porcía, a la noche folk, que esperemos seguir yendo muchos años más y que vosotros estéis ahí abiertos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí. Bueno, contadme, ¿qué es Pedreiras? Aparte del área recreativa, donde ir ahí a pasarlo muy bien. As Pedreiras y el chiringuito donde intentamos salirnos un poco de sorprender. Sí. Intentamos sorprender porque lo que no te esperes a lo mejor y que tengamos esos vinos por copa o la calidad en la comida, la calidad de los burgers, y sorprende mucho ese refugio y ese oasis de buen comer y de buen beber. Claro. Sí, es un complemento perfecto porque, Juan, tú es quien cocinas, ¿no? A ti sí, préstate mucho cocino, rollo brasa, ¿no? Sí, a mí me encanta la brasa y pues con mis amigos siempre hacíamos cenucas y tal, ¿Sí? con las hamburguesas y tal, y pues al final lo implementamos ahí y estoy encantado, Pero no yo metete en un matu de xareu, de xente y de horarios maravillosos, porque Laura ya está más avezada, pero tú... No, bueno, yo soy cocinero. Vale. O sea, yo trabajé siempre en cocinas, me formé, como quien dice, en Taberna Vía Vélez. Y grupo Taberna Vía Vélez. Vale, bueno, hay materia prima, ahí, claro, vale. Claro. Fue donde nos conocimos. Sí, claro, que tú estuviste ahí trabajando. Yo estuve echando ahí una temporada y fue donde nos conocimos. Vale. Y surgió el amor. Bueno, yo la parte del cotilleo, préstame mucho, que seáis una parejina muy prestosa, pero mira qué guapo. O sea, que picasteis piedra ahí duramente, ¿no? Laura, tú, yo de la Cuenca, fuiste para allá como... no te lo pensaste dos veces, ¿no? A mí... Sabemos quién tomó la iniciativa, Yo tenía muchas ganas de hacer algo que tuviera, pues oye, mi personalidad. Bueno, luego conocí a Juan y también encajó todo muy bien y bueno, pues surgió la cosa, salió la licitación y dijimos, ¿por qué no? Claro. Además, una zona que es verdad que históricamente siempre tuvo mucha vida, ¿no? As Pedreiras siempre fue muy concurrida, pero llevaba unos años así un poco... A ver, As Pedreiras, ¿no? En sus inicios era un vertedero. Ajá. Dentro del concejo. Lo que pasa que, bueno, el ayuntamiento tuvo una buena iniciativa y lo cambiaron y hicieron el área recreativa. Y desde que soy pequeño en el colegio, ese área se repobló de árboles porque nosotros íbamos a plantarlos. Claro. Entonces yo conozco el área desde que soy un guaje. Pero vida como tal, pues bueno, tienen desde hace unos años que abrieron el chiringuito, pero bueno, otras personas. Lo llevaron de otra manera, entonces bueno, tampoco era tan conocido ni nada. Y bueno... Y ahora sí, cerraron y ahora nos toca a nosotros darle otra cara. Sí. Que ya por unos añinos además, ¿no? Sí, tenemos 4 años ahí. Claro, el enfoque que yo conociendo un poco Laura, que bueno, y es un miller y es una persona muy vinatera y conocedora del mundo del vino, no vais a ofrecer, entiendo, lo que estamos avezados en un chiringuito normal que lleve más sota, caballo, rey y muchas cosas más de batalla, ¿no? Exactamente. Sí. Vale.
Ahí los vinos están súper elegidos. Tenemos una manera que también importa mucho en el trasfondo de las pedreiras, que yo trabajar desde el punto de partida de producto local. Entonces, por ejemplo, en los vinos por copa y en los quesos y en otros productos, partimos de la base de Asturias, España, y luego nos vamos al extranjero. En los vinos tengo un par de vinos asturianos, los de España, y luego cuando caben esos vinos, pues voy cambiándolos. Ajá. Y así la idea es que tú vayas en junio o julio y luego vayas en septiembre y nunca bebas el mismo vino. Claro. Ostras, fascinante que en un chiringuito... No hay un chiringuito de playa, porque estamos que a... Sí, 5 minutos de la playa. Eso. Un coche un poco menos. Pues Vale, sí, eso. estamos pegados, pero esto ya está un poquitín más para el interior, ¿no? Además Sí. presta porque no está ahí, está metido todo en el meollo, ¿no? Yo siempre digo que somos el resguardo del nordeste. Sí. Lo oasis, ¿no? Claro, sí, de verdad. porque estamos en esa arboleda que Sí. para el nordeste estás mucho más refugiado. Hay mucha que... sombra, entonces el día que hace muchísimo calor, como estamos viviendo Claro, ahora claro. con estas olas, pues la verdad que está allí genial. Tenemos ahí un microclima muy guay. Y entonces y algo muy raro que, pues eso, tú tengas ahí por copes vino de asturiano de casa. Bueno, por copes y por botellas. Vale. Lo que pasa es que yo no tengo carta de vinos. Ajá. Porque tener una carta de vinos, sujétate a tener disponibilidad siempre de ese vino y tenerlo preparado. Y un chiringuito. Tampoco entiendo que tengas una cava ahí de la de mi madre, ¿no? Claro. Y ya no eso, ya que tenemos bajos recursos. Ya. O sea, hasta ahora, hasta esta semana, que llevamos un mes abierto, hoy hacemos un mes, Bien. pues no teníamos luz. Tenemos un pequeño congelador de estos de Forespan, que milagro que me aguante ahí el hielo tantísimo tiempo. Tenemos una nevera chiquitina y bueno, todo gas y la luz lo mínimo. Entonces fue una obra de ingeniería tener todo increíble. ¿Fue rolando? Exactamente. Claro. Y bueno, ahora ya tenemos los plaques, nos dijeron que funcione muy bien y bueno, el otro día cuando me dijeron que podía poner una nevera y un congelador más, Claro, yo quería llorar de alegría. claro. Entonces, bueno, ahora que vamos a tener más disponibilidad de frío, vamos a tener más diversidad. Ujú. Ahora tenía Podríamos ampliar un poco también la carta Sí, también. y bueno. Además presta porque no yo lo raro, lo que yo os decía un poco, ¿no? Y es verdad que ahora los chiringuitos hay un poco de casi todo tipo, hay alguno que casi vas a comer con mantel, ¿no? Pero se sale un poco de lo que es lo normal. A mí parece algo muy guapo, muy divertido, que vayas allí, vayas a la playa o vayas al área, eches el día y luego acabes allí, piques algo, o vayas a comer y piques algo y te estés tomando un vino que no probaste en tu puñetera vida y no lo ibas a probar. Y además, con el conocimiento que tienes tú, alguno de ellos por copes, que igual si lo pido yo y no lo conozco, por mucho que me fíe de ti, igual la botella entera no te la pido, ¿entiendes? Claro. Yo, bueno, es que a mí cuando voy por ahí lo que más me gusta, en vez de beber una botella entera, yo prefiero copiar todo. O sea, descubrir vinos, descubrir formas de elaborar, denominaciones o no Claro. denominaciones. No sé, el descubrir. Y es como un juego, a ver, sorpréndeme. Yo voy a algún sitio como Coaya o algún sitio así y digo, ponme lo que veas, Claro. algo diferente. Claro. ¿Y todo eso con qué tipo de cocina? Porque ya contasteis que ibais a hacer hamburgueses, pero contasteis también quesos, o sea... A ver si tenemos un poco más de opciones. Tenemos, bueno, tortillas, una tortilla normal de toda la qué vida maravilla, con tío. cebolla. Eso. Y luego tenemos otra que se nos ocurrió, que es hacerla con calamar en su tinta. Ajá. Entonces es la tortilla negra que va con unos puntitos de alioli por encima y a la gente le está gustando mucho y, Claro. y la verdad que está saliendo mucho. O sea, que en vez de llevar el tupper como hacían antiguamente para ir a las pedreiras, ¿no? A los meses que allí, Eso lo sí. guapo de la vida, oye, este día vamos a disfrutar y pedimos a estos chavalinos aquí Sí. lo bien que están haciendo las cosas, ¿no? Mira, la base de la cocina empezó porque como teníamos tan pocos recursos y queríamos ofrecer una carta, entonces necesitábamos algo no perecedero que nos aguantara y no tanto en frío. Y bueno, pues entonces buscamos conserves de alto valor gastronómico, trabajamos con la Mar de Tazones, con el Viejo Pescador, que son referentes también aquí en Asturias, y bueno, así también damos un poco valor a la carta. La tortilla negra, por ejemplo, y con una lata de calamares, los mejillones que son enormes. Mira, tenemos una ostra con una salsa de maracuyá que está buenísima,
una ostra y grande. No son crudes, van en lata, Sí. entonces tienen una textura como de mejillón. Ajá. Y una vez salieron les ostres y unos mejillones en escabeche que son XXL. No sabías que era el mejillón y que era la ostra. Ay, Eran no. enormes, Qué guay. enormes. Y bueno, trabajamos así con productos de calidad y tenemos embutido, quesos, algo así para picar. El área tiene muchas parrillas y la gente normalmente va ahí a celebrar, a hacer parrillas con los amigos. Entonces nosotros también queríamos buscar un servicio complementario para el área Ujú. que diera apoyo a eso. ¿Vienes sin bebida? Tengo bebida. ¿Que se te olvidaron las pastillas de encender? Tengo pastillas. Carbón. Los ultramarinos de... Sí, ¿no? Sí, un de la poco ahí recreativa. de todo. ¿Quieres el postre? El chiringuito Hay tienda. postre. Lo que necesites. Claro. Y entonces, bueno, jolín, porque todos fuimos a hacer parrillaes y dijimos, hostia, el pan. Claro. Mierda, dejemos Claro, esto. sí. Claro. Entonces, pues para que no tengas que coger el coche y disfrutes de tu estancia en las Pedreiras, te complemento. Claro. Y luego el que sea más vago y no quiera cocinar, pues os lo encarga y va para allá también, supongo. Claro, Sí, y también claro. tenemos servicio de takeaway que ¿Ah, ya, sí? o sea, mandes un mensaje o llames y o pases por ahí a encargarlo y A domicilio todavía no, pero... Vale, No, no, no. bueno, ya lo que faltaba, ¿no? no, de momento. Pero escucha, hay un sitio piquiñín, ¿no? ¿O Sí, qué? sí, son 22 metros cuadrados. Vale. O sea, que O sea, hacéis milagros. Sí, un sí. poquito. Vale. Cuando te Tiene un digo altillo, pero... No veas el altillo para subirse. Claro, no, porque eso entiendo que además con el Matu ahora que empieza a venir toda la xente y fines de semana que soy muy goloso, pues bien, ¿no? Sí, este primer fin de semana ya se Eso, notó una barbaridad. eso. Sí, sí. Exagerado. Vale. Y luego a mí una cosa que me presta mucho y es que los dos venís del mundo, no voy a decir de, bueno, alta gastronomía, pero sí de gastronomía de nivel, ¿no? del buen comer. Efectivamente. Entonces, tuvisteis en restaurantes puestos, o sea, en restaurantes de mesa mantel, tú, Laura, además, con un protocolo de atención formal, donde te pide, pues eso, un tipo de etiqueta, ¿no? Ya de protocolo a la hora de atender a la gente. Esto ya, dir al otro extremo completo, mucho más informal, pero manteniendo toda esa calidad que tuvisteis papando, pues, toda la vida, ¿no? Trabajando. Claro, porque es que para mí es muy importante también, o sea, aparte de que era una espina clavada en mi vida, el hacer algo así informal, un chiringuito, y en el fondo pues llevo trabajando toda la vida, temporadas de verano, y siempre fue algo que me gustó. Pero yo tengo como meta en mi vida acercar un poco la gastronomía a la gente, que no piensen que la gastronomía solamente se encuentra en los menús de degustación. Y de pasta. Exactamente, ni de pasta, o sea, que yo amo el menú y me encanta la alta gastronomía y es una meta que también tengo en mi vida, montar un restaurante con mi hermana, pero no sé, estoy en este punto de la vida pues que me gusta acercar a gente, a cercanos, a cada vez gente que pasa por nuestra pequeñita casa. Claro. Acercar un poco esa gastronomía que y es muy importante, y es el alimento de esta máquina, de nuestro cuerpo. Claro. Hay que saber consumir calidad y que no nos metan en la cabeza que es todo carísimo. Ya. Vas no voy a decir marques, pero vas a una cadena y tienes hamburgueses de 15 euros. Sí. Las nuestras son Y mucho más 16,50 caras, euros. O sea, 16,50. Y con y buenos calidad, ingredientes, ¿eh? Claro, No, claro, exacto. no Entonces, igual algún no engañamos a nadie, vaya. animal de procedencia extraña que sabes Dios lo que te meterán en esas cadenas, ¿no? Precios competitivos y calidad. Que encima aquí en Asturias toda la vida se comió muy bien y parece que hay que resistir Sí. y marcar un poco, jolín, que aquí se siga comiendo bien. Y bien de precio. Y bien de precio, o sea, Eso. es que tampoco necesitamos sacar, no sé, creo que teniendo unos precios más honestos y de verdad acercando la gastronomía a la gente, voy a ganar más para mí, o sea, orgullo para mí de estar contenta y también a la gente. Y después, y es muy importante también, vosotros que recalco de mozos, no porque seáis mozos inexpertos, y al contrario, y porque tenéis una visión mucho más fresca de las cosas. Quitar todo el esnovismo que hay en el mundo del vino y acercarlo también a gente moza, ya no te digo para
para emborracharse o beber mucha cantidad, que ya sabemos que hay un mundo que no va por ahí, sino para descubrir el vino como una bebida de calidad que se puede disfrutar de una forma pues moderada, ¿no? Exactamente, yo pienso y veo que cada vez la gente bebe menos, pero de más calidad. O sea, a la vez la gente ya no está dispuesta a pasar esos resacones males. Ya saben la calidad de beber bien. Y sí veo que la gente cada vez quiera buscar un poco más esa calidad. Entonces, pues poco a poco ir adentrando, acompañando a esa gente que no sabe por dónde, porque hay un mundo muy amplio y que muchas veces si nos ponemos a hablar de primeros ya súper técnicos, ya dices tú, ¿qué es esto? Pues no es necesario. Creo que eso aleja mucho más a la gente y pues que te venga una moza que beba, o un mozo que te beba moscato nada más y digas, no tengo moscato, pero ¿por qué te gusta el moscato? Nada, porque hay muy fruta ahí. Pues mira, tengo esto, pruébalo. Y encima de Asturias. Claro. ¡Ay, qué rico! Ay, pues... Y yo ahí gano 1000 años de vida. Claro. Bueno, pues aparcar en las Pedreiras, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? Sí, ahora aparcarse bien, de momento. Queremos poner a disposición un aparcamiento más grande que está pegado de un prado y bueno, tenemos que hablar ahí... Poco a poco. Sí. Vale. Yo creo que lo tendremos. Vale. Sí, estamos ahí en... Ahí puede aparcar quien quiera, que no creo que lo llenen. Vale. Pues de ir a las Pedreiras, mira, además yo creo que el Franco, Porcía, toda esa zona, pienso que hay una zona todavía muy desconocida para muchos asturianos. La Xira sigue siendo el 8 de septiembre, ¿no? Sí, el día de Porcía. El día de Porcía, el 8 de septiembre, y vamos allí en Febeo como pudiéramos, lo de volver ya sería de otra manera. Y luego la noche folk que seguimos yendo muchos años ahí. Ese es un poco antes. Sí, yo creo que ya sí. Es para... Finales de agosto, ¿puede ser? Finales de agosto, yo creo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pero no hay que esperar tanto. Un día para el verano agarráis para allá, que está mucho más desfogado que toda la zona oriental, y me vais a agradecer que están allí Juan y Laura haciendo las cosas muy bien. As Pedreiras, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.